Muy bien, buenos días hermanos. Feliz Día de la Madre a todas las madres que no he saludado todavía. Esperemos que pasen un lindo tiempo hoy en familia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. Hoy vamos a concluir el estudio en el libro de Jonás. Vamos al capítulo 4. Si alguien alguna vez leyó 20.000 lenguas de viaje submarino de Julio Verne, uno diría, es muy parecida a la historia. Es muy parecida, porque en las profundidades de ese submarino, muchas verdades, muchas cosas ocultas. Encontrar a un capitán Nemo amargado, y aquí nos vamos a encontrar también con un hombre en las profundidades, descubriendo lo más oculto que hay en su corazón, y ese es Jonás. Por eso el título del sermón de hoy se llama Un viaje a las profundidades. Un viaje a las profundidades. En los primeros 3 capítulos del libro de Jonás vimos al profeta como objeto de acción divina. Dios obrando en la vida, en los sucesos, soberanamente en cada situación. Y por causa de su rebeldía, ¿no? Justamente en el capítulo 1 podemos ver que él fue reprendido. En el capítulo 2 podemos ver que él es rescatado. En el capítulo 3 vemos que él es recomendado. Por segunda vez es enviado a los ninivitas con el mensaje de salvación. Pero en el capítulo 4 justamente vamos a ver que hay un cambio. Ya deja pasar, digamos, todo lo que es voz pasiva y ahora se va a convertir todo en voz activa. Porque aquí el sujeto va a ser Jonás. Jonás. En este capítulo vamos a encontrar al profeta reclamando la forma en que Dios actuó justamente hacia los ninivitas. En esencia, el siervo estaba diciendo a su maestro que no estaba de acuerdo con el proceder que él optó con los ninivitas. Por eso, en contraste, justamente en el capítulo 3, versículo 10, terminábamos el domingo pasado diciendo: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Versículo 1, capítulo 4 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Podemos ver ahí un gran contraste y un gran quiebre en la narrativa del libro de Jonás. Vemos a un Dios obrando en gracia y en bondad, y ahora vemos un pero. Este es un fuerte contraste, un gran énfasis, una actitud totalmente distinta a la actitud que tuvo Dios con el pueblo. Y sin lugar a dudas, algo anda mal en el mensajero. Algo anda mal porque los resultados son espectaculares, los resultados son milagrosos, pero no hay gozo en el mensajero. Algo pasa. Y podemos ver en el versículo 1 que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y se enojó. No solo se disgustó, sino que lo hizo en extremo. En extremo. Estaba sumamente afligido al grado de no poder contener sus sentimientos, porque es en extremo. Y esta actitud constituye justamente el contenido de todo este capítulo 4. De todo este capítulo 4. La porción, sin lugar a dudas, termina con una gran lección. Y vamos a tener lectura de este capítulo 4. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto?
Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Oramos al Señor. Padre, queremos entregar este momento en tus manos, sobre todo tu palabra, que nos hable, que nos avive, que nos des tu luz para poder comprender las verdades, Señor, que tu palabra tiene para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hoy esta lectura, esta narrativa la vamos a dividir en dos partes. La primera parte la vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 3 y vamos a considerar justamente el resentimiento del profeta. El resentimiento del profeta. El versículo 1 leíamos: pero Jehová se apesadumbró en extremo y se enojó. Este encuentro justamente fue provocado por lo probable de la ciudad de Nínive, por su conversión, la salvación que llegó a Nínive. Eso hizo enojar a Jonás. Según el versículo 5 vemos las circunstancias en que se realizó todo esto. Fíjense allí en el versículo 5, dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra para ver qué acontecería a la ciudad. Jonás todavía se encontraba dentro de la ciudad. Es probable que llevara a cabo muy pocos días todavía allí adentro. Aún no había pasado los 40 días, pero solamente un día había predicado, solamente un día. Cuando la ciudad se recorría de 3 días seguidos, y el hecho de predicar debería hacerlo en diferentes puntos de la ciudad. Por eso el mensaje se extendía a 40 días. Pero con un solo día, que para Jonás fue lo suficiente, podemos ver que justamente en el versículo 5 vemos la actitud que Jonás tenía. Conociendo Jonás a su Dios, él sabía muy bien cómo iba a proceder, él sabía plenamente y estaba convencido de que el juicio prometido no sería consumado. Jonás estaba al tanto, Jonás estaba seguro de que iba a haber redención, de que iba a haber salvación, porque Jonás conocía a su Dios. Él conocía a su Dios y él sabía lo que iba a suceder. Pero a él no le agradó justamente esta probabilidad y por eso se enojó. Se enojó contra el Señor. Y aquí vemos el contraste justamente entre el obrar de Dios y el sentir de Dios con la reacción de Jonás, y es muy distintiva. El obrar de Dios desagradó a Jonás en gran manera. Él se enoja porque Dios, podemos decir, desactivó la bomba profética que Jonás fue y las puso ahí. A eso le enojó en lo profundo a Jonás. Esto molestó a él. Es interesante, la Nueva Traducción Viviente
Este pasaje de Jonás capítulo 4 versículo 1 lo traduce de la siguiente manera: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Muy interesante esta traducción. Más que una traducción es una interpretación, pero realmente eso era lo que estaba sucediendo en Jonás. Para Jonás fue injusto el obrar de Dios. Fue muy injusto. Literalmente el profeta podemos decir que odia lo que Dios hizo. Y tenía, podemos decir, la caradurez o la audacia justamente de condenar las acciones que Dios había tomado para con su pueblo. Jonás odia lo que ve, odia lo que sucede, odia lo que Dios ha hecho. Pero veamos algo interesante en el capítulo 1, versículo 2 de Jonás. Volvamos al capítulo 1, versículo 2, donde dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Justamente ahí la palabra maldad es muy enfático en el versículo 2. Pero algo interesante en nuestra traducción, en este versículo 1 del capítulo 4, en el idioma original, en el arameo, aparece la palabra maldad, pero acá en nuestra traducción no aparece. No sabemos la razón por la cual no aparece, desconocemos las razones del por qué, pero sí nos da la idea de que Jonás se enojó mucho y no solamente contradijo a Dios, sino en cierto modo esa palabra nos da idea que para Jonás lo que Dios estaba haciendo era malo. En cierto modo Jonás le estaba diciendo: Dios, vos actuaste mal. Vos actuaste mal. Vos actuaste mal. Lo que describió justamente a esta ciudad, su maldad, describe para Jonás su Dios, aquel que lo envía. En cierto sentido, Jonás ocupa el lugar de Nínive en la historia ahora. Se pone en desacuerdo con el Dios a quien él representa. Y eso es lo serio, justamente con Jonás. Una traducción literal también podríamos darle a este versículo 1 del capítulo 4 de la siguiente manera: pero esto fue malo para Jonás, en gran mal, y su enojo lo quemaba. Porque justamente ahí la palabra enojo es la palabra se encendió. Vieron que en los dibujos animados, cuando quieren describir un enojo, hacen que la nariz se ponga colorada. Bueno, la idea de esta palabra en original es: se pone la nariz colorada. Era tanto el enojo que ardía. Y para lo que Dios hizo, no solamente él se equivocó, sino para Jonás es: Dios, vos actuaste mal. Vos actuaste mal. Jonás consideró que la acción de misericordia de Dios como un hecho malvado. Y ahora, como un juez disgustado, Jonás condena a Dios. Condena a Dios. Y este resentimiento hace que se dirija a Dios y ore a Dios. Ore a Dios. Qué interesante, ¿no? Porque justamente son las actitudes de un religioso. Veíamos a los fariseos que cuando oraban ellos ahí: acá estamos nosotros, vienen trompetas, vamos a elevar una oración. La religión. Acá un hombre que está diciendo que lo que Dios ha hecho no solamente se equivocó, sino que actuó mal, ahora le está orando. Ahora le está orando a Dios. No porque esté perplejo, no porque diga: Señor, no estoy entendiendo esto, dame sabiduría, dame discernimiento. Ni siquiera está orando para decirle: Señor, estoy descansando en esto que estás haciendo porque me cuesta aceptarlo. No, él ora porque en cierta forma no soporta lo que Dios hizo. Y el versículo 2 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. En el capítulo 1, Jonás intenta
impedir que Dios actúe y que Dios sea Dios. Eso es lo que quiere hacer Jonás. No quiero ir porque Dios va a demostrar su gracia, va a demostrar su misericordia para con este pueblo. No quiero ir. En cierto modo, no quiere que Dios sea Dios. Él sabía exactamente quién era Dios y no quiso que Él derrame justamente su gracia, su misericordia para con este pueblo. En cierto modo, Jonás no se enoja con los ninivitas. Este no es un problema entre Jonás y los ninivitas. Si bien los ninivitas, como habíamos visto en el primer estudio, eran personas crueles, el problema no era con ellos. El problema era con Dios. El problema era con Dios. Jonás no se enoja con los ninivitas ni siquiera con la respuesta de ellos. Ni siquiera con esa respuesta se enoja. La raíz del resentimiento, de la queja de Jonás radicaba en el carácter de Dios. En el carácter de Dios. Por eso el sermón de esta mañana es un viaje a las profundidades. Jonás tuvo un primer viaje a las profundidades del mar, dentro del vientre del pez. Pero este viaje tiene que ver con lo más profundo de su corazón. Porque ahí radicaba el problema, en lo más profundo de su corazón. Y las situaciones que van a suceder ahora, Dios va a iniciar este viaje con Jonás, a lo más profundo. Jonás sabe quién es Dios y de qué manera actúa, y siempre él lo ha sabido a eso. Porque era su trabajo, él era profeta. Él citó Salmos, ¿no se acuerdan? Capítulo 2, citó Salmos. Es más, podemos observar que en esta sección cita de manera selectiva ciertos atributos de Dios relacionados con el amor y la bondad. Fíjense nuevamente allí en el versículo 2, cuando dice: oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. De manera selectiva él cita y nombra ciertos atributos de Dios que están relacionados con su gracia. Y justamente aquí es una de las raíces de los problemas que Jonás tenía con Dios. Él no deseaba conformar su voluntad a la voluntad de Dios. En tales conflictos el Altísimo siempre gana. Dios siempre va a ganar. Pero en el capítulo 2, Jonás no reconoció, ¿se acuerdan? Había dicho que él era el soberano, pero no lo vivió. Él reconocía la soberanía de Dios, reconocía que él era soberano, pero no reconocía la soberanía de Dios en él. Él no se doblegó justamente a su soberanía. El pez lo vomitó, se sacudió y vaya a saber a dónde se iba Jonás. Pero Dios nuevamente le tuvo que decir: andá a Nínive. Pero fíjense que esta expresión que justamente Jonás hace es muy parecida a una expresión que encontramos también en Éxodo capítulo 34. Acompáñenme por favor, Éxodo 34, versículos 5 y 7. Ese momento cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Dice, versículo 5: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¿quién? Jehová. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.
Fíjense qué interesante. Varios atributos de Dios: misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Decimos, este Dios es el Dios de paz que necesitamos todos. Pero también dice, versículo 7, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Para tener en cuenta de que no es todo paz y amor. Dios también es justo, es severo, es severo. Y lo que causa justamente problema a Jonás, ¿se acuerdan cuál era su problema? Su religiosidad. Ese era su problema. Su religiosidad. Jonás deseó, por un lado, que Dios actúe, en cierto modo, en contra de su carácter. Eso había pasado con Pedro, ¿se acuerdan? Lo hemos mencionado. Jesús le dice, tengo que ir a Jerusalén. No vayas. Que esto total no te acontezca. Por favor, Señor. Él quiere que de alguna manera Dios suprima su propia inclinación natural de mostrar gracia para con el pueblo. En este caso, los ninivitas. Jonás habla a Dios, fíjense, Jonás de una manera, podemos decir, con una tremenda caradurez, le está hablando de misericordia. En el Antiguo Testamento, misericordia quiere decir amor leal. Amor leal. Y le está diciendo a Dios justamente, tú eres grande en misericordia. Y él no le era leal a su profesión. Él no era leal a lo que Dios le mandó. Jonás, en su incapacidad justamente de procesar en su mente la gracia de Dios, él hace un pedido. Porque él no puede procesar toda esta cuestión. No puede procesar, y dice allí justamente, ahora pues, versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego, dice, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Nos encontramos ahora con una situación similar con el pedido que él le hizo a los marineros, ¿se acuerdan? Tírenme. Pero detengámonos y veamos un contraste también entre este pedido y con la actitud de los marineros. ¿Se acuerdan? Los marineros tuvieron un gran problema. El problema de la tempestad. ¿Qué habían clamado? ¿Por qué cosas habían clamado los marineros? ¿Qué querían ellos? Vivir. En medio de la tempestad, en este gran problema de la tempestad, en medio del mar, ellos piden vida. Pero miren aquí a Jonás, justamente, en medio de un gran problema. Pero aquí el problema es teológico. Acá el problema es teológico. Y él pide no por vida, él pide ¿por qué? Por muerte. Y ya es la segunda vez que vemos que él está pidiendo por muerte. Queriendo evadir la situación, aún si tengo que morir. Primero, si por no obedecer el mandato que Dios me da para no ir, prefiero morir. Y acá él no quiere razonar contra la verdad de que Dios es un Dios de gracia para todos. Él tampoco lo acepta. También quiere morir. También quiere morir. Él no puede procesar la gracia de Dios en su vida. Y en lugar de pedir por vida, de pedir por sabiduría, por pedir discernimiento, quizás para pedir, mirá, Señor, me cuesta esta gente, dame amor por ellos. Ni siquiera por eso pide. Él pide, sácame la vida. Quiero morir. Y lo hace por segunda vez. Pero si vemos en la Biblia, también vemos personajes bíblicos que también quisieron morir. Tenemos dos casos. El primero, ¿se acuerdan? Primero de Reyes, capítulo 19, el caso de Elías. ¿Se acuerdan cuando estaban con los 400 sacerdotes de Baal? Ahí ese gran desafío que hubo, y él mismo degolló a cada uno de los 400 sacerdotes de Baal. Imagínense, degollando a 400.
Imagínense el estado emocional de Elías. A 400 tipos delante de él cortándole el cuello. Imagínense el estado emocional de Elías. Ahora, después de esto él huye. Y en el capítulo 19, versículo 4 de Primero de Reyes dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Jonás cae en un estado depresivo, sin lugar a dudas. Fue un shock emocional todo eso. Era una gran victoria, pero hubo un gran shock emocional. Y él estaba pidiendo: sacame la vida, no quiero vivir más. Pero también hay otro caso con Moisés. En Números capítulo 11, versículo 14 y 15. Jonás estaba cansado de discutir con un pueblo obstinado. Ellos querían comer carne. Ellos querían carne. El maná, no, carne queremos. Y ahí comenzó una gran discusión entre ellos. Y en medio de todo eso, de toda esta situación, Moisés le pide a Dios y le dice: no puedo yo solo soportar a este pueblo, que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi maldad. Pero más allá de las similitudes que hay también con Jonás, hay diferencias en estas circunstancias, situaciones muy diferentes. La raíz de la oración de Elías es por un aparente fracaso que él tuvo como profeta, un aparente fracaso. El pecado de Israel lo había deprimido, lo había desanimado, pero también enfrentaba una amenaza de muerte. ¿Se acuerdan Jezabel? Esta mujer malvada persiguiéndole a Elías para quitarle la vida. Pero por otro lado, ahora sí, comparándolo con Jonás, es muy diferente. Jonás quería morir porque Dios había llevado a cabo el juicio que él haría en Nínive. Muy diferente. Jonás está lamentando su éxito como profeta. Porque como profeta fue y predicó y la gente se convirtió. Y él se estaba lamentando por eso. Esa era su queja. Por otro lado, Moisés tenía que lidiar con la queja constante de un pueblo israelita que quería comer carne y que quería volver a Egipto. Moisés estaba lidiando con personas obstinadas. Ahora Jonás, a comparación, está lidiando con personas que, según el capítulo 3 hemos visto, se arrepintieron genuinamente. ¿Qué pasa? Las situaciones y circunstancias de Elías y Moisés son totalmente diferentes a la condición de Jonás. Por lo tanto, por lo de Jonás no hay excusa. Jonás está equivocado. En pocas palabras, lo que agradaba a Dios desagradaba a Jonás. Por lo tanto, estos versículos del 1 al 3 podemos ver que las palabras de Jonás fueron un grito de desesperación y justamente indica el problema, que no es con los ninivitas, sino con Dios mismo. El problema que Jonás tenía no era la maldad de los ninivitas y decir: Señor, ¿por qué ellos son tan pecadores, tan crueles? El problema era con Dios. No aceptaba que Dios derramara su gracia, su misericordia. ¿Cómo puede él cuestionar el carácter de Dios al que pretende servir? Él dice: yo soy profeta de Dios, pero me niego a que Él sea lo que Él es. Jonás es profundamente consciente de la contradicción que encontramos acá, en sus palabras. Pero él la derrama delante de Dios. La petición de Jonás se funda en esta frase y podríamos parafrasearlo de la siguiente manera: prefiero morir a seguir sirviendo a este Dios clemente y de grande misericordia, cuyos caminos
no puedo entender ni aceptar. Ese es el resentimiento. El resentimiento que Jonás tiene no es con Nínive, no es con el pueblo, es con Dios. Dice, prefiero morir antes de aceptar y entender quién es Dios. Es de observar que en ningún momento pasa por alto en la mente de Jonás el quitarse él mismo la vida. Él no quiere hacer un suicidio así como, ni siquiera lo dice, me voy a matar. Aún en medio de su angustioso rechazo de los caminos divinos, Jonás sigue reconociendo a Dios como el Señor de la vida. Y esto pone un punto muy importante, que Jonás no es un inconverso. Jonás es un creyente. Y si Jonás es un creyente y esto hay en el corazón de Jonás, nosotros no estamos exentos a que eso también pase en nuestra vida. Y creo que el problema nuestro, de nuestras caídas, es porque es un problema con Dios. Cuando nosotros pecamos no es solamente que nos gusta el pecado. El problema es que no le creemos a Dios. Cuando pecamos es porque no le creemos a Dios. Cuando estamos solos, no le creemos que Dios es omnipresente. No le creemos. Cuando caemos en pecado, no le creemos a Dios que Él es santo, por ejemplo. No le creemos. Por eso caemos. Cuando estamos desesperados en medio de situaciones difíciles, no le creemos a Dios que Él es soberano y que Él es Señor de todas las cosas. No le creemos. Y es una lucha teológica que tenemos con Él. No le creemos. Por eso pecamos. Por eso desobedecemos. Porque es una lucha constante con Él. Es como a veces que estamos pulseando con Dios ahí. A ver quién tiene. Ese es nuestro problema. Y ese fue el problema de Jonás. Y ese es nuestro problema en la vida. Pero el capítulo 4, en el versículo 4, y añade palabras de Jehová. Pero también es significativo porque muestra un contraste, porque lo que le pregunta Dios a Jonás es, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Dios responde de la manera que nosotros no esperábamos que respondieran, porque ¿se acuerdan cómo hemos leído el domingo pasado en 1 de Reyes capítulo 13, cómo actuaba Dios con un profeta? Dios tendría que haber actuado de la misma manera con él, pero no lo hizo. Porque Dios quería mostrarle algo al pueblo de Israel, cómo estaba conduciéndose Jonás. Y que Dios tenía paciencia para con su pueblo. Y también lo quería hacer a través de Nínive. Pero no fue así. Dios responde con ternura. Y le llama a una reflexión con respecto a su resentimiento y amargura. Pero aquí vemos nuevamente a Jonás evadiendo. Jonás era una persona que quería evadir de todo, quería morirse. La solución para él era morirse. Mátenme. Esa era la solución. Y ahora vemos otra vez evadiendo a Dios. ¿Por qué decimos que está evadiendo a Dios? Bueno, en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Le dijo, ve a Nínive, y él ¿qué hizo? Huyó. Dice que salió Jonás. Y fíjense el versículo 5, ¿cómo dice? Del capítulo 4. Y salió Jonás de la ciudad. Paremos un momentito. Dios le hizo una pregunta, ¿no? ¿Qué le preguntó? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Cuál fue la respuesta de Jonás? ¿Qué hizo? Lo que un chico se enoja cuando su papá le dice, no, ¡pah! Cierra la puerta. Se fue. Esa fue su respuesta.
Esa fue su respuesta. No dijo nada, pero su silencio respondió cuál era la actitud de él. Nuevamente, huyendo. Evidentemente, Jonás no está arrepentido. Él huyó. Y obstinado como de costumbre, ahora se sienta para ver justamente qué va a ocurrir con Nínive. Ahí el versículo 5 dice: y se sentó debajo de ella, donde hizo una enramada, hasta ver en qué consistiría todo lo que sucedía con la ciudad, ¿no? Quizás él pensó y dijo, bueno, capaz le convencí a Dios con mi oración. Seguramente él estaba también ahí diciendo, bueno, capaz Dios no lo hace, o capaz lo hace, o capaz va a decir, mira, ¿viste? La decisión de los ninivitas fue todo superficial nomás. Fue todo bla, bla, bla nomás. Ahora va a caer el juicio sobre ellos. Él estaba expectante a que algo sucediera. Se sentó ahí y esperó. Y en lugar, Jonás, de examinarse a sí mismo, porque Dios le hizo una pregunta a él, ¿qué hizo? ¿A quién apuntó? A los ninivitas. Se fue y se sentó, dice, para ver qué acontecería con quién. Con la ciudad. Típico de nosotros. Nos confronta con un pecado. ¿Y el otro? ¿Y por qué él? Pero también hay otros. Pero nunca nosotros analizamos nuestra vida. ¿Somos así o no? Así somos. Jonás exactamente está haciendo lo que cualquier ser humano haría cuando no quiere reconocer su pecado. No se examinó a sí mismo. Él examinó a la ciudad. Vamos a ver qué pasa, dice. Su silencio dice todo. Dice todo. Es como si fuera que él le estuviese diciendo a Dios, yo me siento aquí y veremos quién tiene razón. Vamos a ver quién tiene razón. ¿Qué quiere decir esto? Que Jonás no le creyó. Y esto es lo que podemos ver en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Jonás no le cree a Dios. Andate, no. Me voy para otro lado. Está la tormenta, los marineros se convirtieron. Tampoco eso le sirvió a él para creer. Dios le envía un gran pez para salvarlo, no para que se muera. El pez no era un castigo, era la gracia de Dios para con él, dándole una oportunidad de vida. Tampoco, no le sirvió. Se va a la tierra, va a Nínive, se convierte, hasta el rey se convierte. Y un poco más se convierte en el pastor de la iglesia el rey. Tampoco cree Jonás. ¿Por qué no cree? Porque ahora vemos que él está sentado esperando que caiga el fuego. Porque no le cree a Dios. Eso es lo triste de esta historia. Así como Dios dispuso en un momento de un gran pez para librarlo de la muerte, ahora dispone de una planta. ¿Pero para qué dispone esta planta? Fíjense el versículo 6. Pero preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Dios sigue persiguiéndolo en gracia. Lo sigue cuidando, y cada vez que Dios dispone de alguna cosa en esta historia, es un acto de gracia. Primero dispuso el pez, ahora la calabacera, para que el sol no le haga mal. La planta crece sobre Jonás. Esta planta que crece sobre Jonás, podríamos decir que corresponde al juicio que no se llevó a cabo en Nínive. Pero nuevamente Jonás ocupa el lugar de Nínive en esta historia. El pasaje no nos dice si el profeta es consciente de todo esto, de todo lo que está sucediendo entre Dios y él. No nos dice. Pero nosotros vemos ahí en el versículo 6, en la última parte, cuando dice que esta calabacera hizo para que crezca sobre su cabeza, para que lo libre del calor,
de su miseria, de su malestar, y dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Se alegró grandemente por la calabacera. Esta es la primera vez en toda la historia que vemos a Jonás alegre. La primera vez en toda la historia. En toda la historia. Ahí la palabra grandemente quiere decir extremadamente. Se puso como loco. No sabemos si se puso a saltar, no sabemos qué hizo, si se puso a cantar, pero que estaba contento, estaba contento. Extremadamente. Pero ¿qué es lo que le provoca esta locura de alegría? ¿Qué es? La planta. La planta le pone contento. La que le sacó justamente de su miseria de calor. Y podemos observar que después esta alegría se va enseguida. Desaparece enseguida. No puede disfrutarlo mucho. Entonces, ¿qué hace el versículo 7? Pero al venir el alba del día siguiente, Dios prepara un gusano. ¿Qué hace el gusano? El gusano el cual hirió la calabacera y se secó. Un castigo de Dios, le quitó. No. Nuevamente la gracia de Dios para Jonás, para demostrarle que el gozo completo no está en esa calabacera. Para enseñarle que realmente en eso no hay satisfacción. Para eso era el gusano. Nuevamente, un pez, una calabacera y ahora vemos un gusano. Un gusano para manifestar la gracia de Dios para con Jonás. Versículo 8 dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás tiene menos de un día para disfrutar con alivio justamente todo esto que fue producido por esta planta que Dios le había dado, pero ahora Dios dispone de un gusano, un acto de gracia, y no solo esto, sino dispone de otro acto de gracia para con Jonás, otro acto de gracia más, y es el viento solano. Y dice aquí que Dios preparó nuevamente, dispuso de un viento solano recio. Y es interesante. Estuve buscando información en cuanto a cómo es un viento solano en el desierto. Y dice, era lo más duro que le puede pasar a una persona estar en el desierto y que este viento recio solano aparezca. La temperatura, dice, aumenta dramáticamente y la humedad baja rápidamente. Y este tipo de viento era tan caliente que afecta directamente al cerebro humano, provocando agotamiento, sensaciones de irrealidades, depresión acompañada de comportamientos extraños. Bueno, acá capaz decimos, bueno, acá se justifica lo de Jonás. Se justifica lo de Jonás porque acá nuevamente él quiere ver si quiere morir. Bueno, ya está delirando Jonás en medio de toda esta situación. Y dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. Claro, este hombre está cansado, está exhausto, está deprimido, está amargado, está luchando con Dios. Por eso está así. Por supuesto que hay depresiones a causa por cuestiones físicas que no se niegan. Pero muchas veces hay cristianos que están deprimidos, depresivos, por estar luchando con Dios, por no estar aceptando lo que Dios quiere para su vida. Y esto es lo que le estaba pasando a Jonás. Dios envía un viento recio. Lo manda a propósito, para que se dé cuenta en la miseria que se encuentra. Por eso el viento recio también es un acto de gracia. Pero nuevamente él pide por muerte. ¿Por qué Dios manda el gusano? ¿Por qué manda el viento después de haber mandado justamente al pez y la planta? Porque Dios, de manera
insistente, persigue en gracia a este hombre, queriendo lograr su redención, su arrepentimiento de esta situación en la cual estaba Jonás. Poder ayudarle a Jonás que reconociese el carácter consistente de Dios, de su naturaleza, y la misma vez quería humillarlo durante este proceso. Eso quería hacer Dios con Jonás. Y es lo que muchas veces Dios también quiere hacer con nosotros. Nos quiere humillar para que reconozcamos quién es Él. Pero nos resistimos. Y una vez más Dios pregunta algo, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te enojas? A simple vista esta pregunta parecería que estuviese fuera de lugar, porque no tenía nada que ver con la religiosidad de Jonás. No tenía nada que ver. Pero justamente este tipo de preguntas hace que Jonás baje su guardia por un momento y por primera vez él tenga una conversación con Dios. Porque hasta ahora él no tuvo ninguna conversación con Dios. Dios lo llamó y él ¿qué hizo? Huyó. En el pez, ¿qué sucedió? Él oró nomás. Dios no le habló. Capítulo 3, Dios lo envía, pero no responde a Dios. Él hace. Pero aquí en el capítulo 4 es la primera vez que él está conversando con Dios. Dios le hace una pregunta y él ahora responde. Y él dice: mucho me enojo, hasta la muerte. Hasta la muerte. Jonás baja la guardia porque no está hablando de una persona, sino está hablando de la planta. Por eso él sigue la conversación. Porque no está hablando de él. Está hablando de la plantita que se le murió. Por eso le es fácil responder. ¿Se dan cuenta? Jonás no está entrando en sí. Dios quiere acercarse a él, Dios quiere hablar con él, pero en su mente está la plantita. Eso tan superficial. Y justamente la respuesta de Jonás revela el corazón del problema y expone la dimensión de la profundidad del problema en su corazón. Pero Jonás aún no se ha dado cuenta de que la pregunta no tiene nada que ver con la planta, sino consigo mismo. Por eso el sermón se llama Un viaje a las profundidades. Porque en este capítulo 4 Dios quiere ir a lo más profundo en la vida de Jonás. Se dio cuenta que Jonás ni siquiera al profundo del mar pudo sacar realmente cuál era el problema de él. Ahora Dios fue directo al corazón. La penetrante pregunta de Jehová también se dirige a nosotros hoy. Nosotros muy naturalmente buscamos justificar nuestras emociones, nuestros disgustos, con situaciones, con personas, y siempre manifestamos nuestro derecho. Una palabra o hecho áspero rápidamente despierta disgusto, podemos decir con una piadosa pretensión: esto no es justo, esto no es correcto. Y nos sentimos heridos. Entonces Dios usa un segundo argumento, versículo 10. Dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Versículo 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Por medio de esta comparación Dios deja en claro algo, que Él solo es Dios. Él solo es Dios. Él es quien decide a quién dar su gracia, no el profeta. Esta prerrogativa de Dios es que Dios da gracia justamente cuando Él quiere, a quien quiere y donde Él quiere y como Él quiere, porque Él es soberano.
Y la pregunta aquí de Jonás, de Dios, perdón, en el capítulo 4, versículo 11, deja un poco incómodo a nosotros al leerlo, porque parece que el telón se cierra así. Es como si fuera que estamos viendo una película tan entretenida que nos atrapa y ¡pum!, se cortó la luz. No sé si les pasó alguna vez eso, ¿no? Viendo una película, está espectacular la película, ¡pum!, se cortó la luz. O para los muchachos, más doloroso, están viendo un partido de fútbol, ¡pum!, se corta la luz. Y parece que esta historia así termina. Porque dice, y no pondré enemistad, hace una pregunta, pero no hay respuesta, no hay nada, terminó, ¡pum! ¿Qué pasó? Podemos pensar de que si Jonás escribió este libro, podemos decir probablemente que Jonás se arrepintió. Porque el objetivo de Dios de este libro es eso: mostrar cuál era la actitud de Israel para con Dios. Sabían lo que tenían que hacer, pero no lo estaban haciendo. No lo querían hacer. No es que había ignorancia, yo no sabía que tenía que hacer esto. No, él sabía que tenía que hacer y no quería hacerlo. Israel, en medio de todo este gobierno de Jeroboam, en una apostasía total, ellos sabían lo que tenían que hacer, pero no querían hacerlo. Y Dios quería mostrar eso con esta historia. Pero también mostrarle que hay perdón, que a pesar de esa actitud que ellos tienen, Dios lo iba a perdonar. Por eso Dios perdonó a Nínive. Porque no hay pecado grande que Dios no pueda perdonar o actitud grande que no pueda perdonar. Claro que hay, siempre y cuando haya arrepentimiento. Por eso la actitud de los ninivitas era la actitud que Dios esperaba para su pueblo Israel. Para eso está este libro de Jonás. Pero de manera intencional termina de esta manera. Pero para demostrarnos justamente el proceder de Dios con su pueblo y con los suyos, sobre todo. Por eso, para terminar, podemos ver algo que la religiosidad endurece. La religiosidad endurece al creyente. No estamos hablando de una persona inconversa, estamos hablando de un creyente, porque también hay creyentes religiosos, tristemente. Y eso endurece. Pensemos por un momento en el carácter de Dios. Y nos preguntamos, ¿nos gusta la misericordia de Dios? ¿Qué diremos? Es claro que nos gusta la misericordia de Dios. Claro que me gusta. ¿Me gusta la gracia de Dios? Claro que me gusta, ¿no? A todos nos gusta. Pero si nos ponemos a preguntar lo siguiente, ¿qué tal la relación con el vecino que no te cae bien? Y pensá en esa gracia y esa misericordia que te gusta. ¿Qué tal la relación con tu vecino? ¿Oras por su vida? ¿Anhelás que la gracia de Dios sea derramada sobre esa persona, que la misericordia de Dios sea sobre esa persona? ¿Qué tal nuestra actitud con nuestro enemigo? Porque enemigos los hay. Pensar en aquella persona que nos fastidia día a día. ¿Es fácil conciliar nuestros deseos y afectos con la voluntad de Dios en relación a esa persona que nos fastidia? Pero el problema no es la persona. El problema es Dios. Dios. Y justamente aquí, ¿qué lección podemos decir objetiva y magistral de parte del maestro de los maestros? El enojo de Jonás todo el tiempo estuvo centrado ¿en qué? En el egoísmo de Jonás. Como 10 veces se encuentra acá justamente yo, me, mí. Porque eso es egoísmo total en la vida de Jonás. ¿Qué hace la religiosidad? Nos hace ser personas más egoístas. Pensar en nosotros nomás. En nosotros nomás está.
Nosotros somos el estándar para todos, porque yo soy mejor. El hecho que tengamos buena teología, porque Jonás tenía muy buena teología, no implica que estemos siguiendo eso en nuestra vida, que lo estemos viviendo, porque Jonás no lo estaba viviendo. Él lo sabía, pero no lo estaba viviendo. El hecho que conozcamos mucho de Dios no significa que realmente le amemos con todo nuestro corazón. O que nuestro corazón no esté en sintonía con el de Dios, porque eso hace la religión. La gracia de Dios hará muchas cosas que ninguno de nosotros podrá comprender. Ella siempre va a llegar a las personas que queremos que llegue, pero también va a llegar la gracia de Dios a las personas que no queremos que llegue. ¿Qué vamos a hacer cuando Dios derrame su gracia y misericordia en aquellas personas que nos fastidian? ¿Vamos a creerle a Dios? Y creo que también la vida de Jonás en relación a esa calabacera nos enseña también algo de cuánto amamos lo superficial. Jonás amaba esa calabacera. Y quizá hay muchas cosas superficiales que nosotros amamos y no queremos reconocer que están mal. Y a él le producía tristeza que esa calabacera se muera. Algo superficial, con nada de importancia, cosas transitorias, algo que creció ahora y muere mañana, perdón. Y eso le angustiaba a Jonás. ¿En qué cosas nosotros estamos colocando nuestras prioridades, nuestro amor, en cosas superficiales, cosas transitorias, o realmente en cosas eternas? Y creo que la enseñanza más contundente en cuanto a Jonás y su religiosidad, y pensar justamente en que la religiosidad nos endurece, Dios le proveyó a Jonás medios de gracia. ¿Cuáles fueron estos medios de gracia? El pez, la calabacera, el gusano y el viento recio. Todos fueron elementos que Dios utilizó para que Jonás pueda ir a los brazos de su maestro, de su jefe, de su Dios, de su Señor. 4 medios de gracia, y él no los aceptó. No los aceptó. Y la religión justamente es eso, no nos permite ver ni desear los medios de gracia. Y uno se pregunta, ¿qué son los medios de gracia? Los medios de gracia son instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa para capacitarnos a nosotros los creyentes y llevarnos en proceso en esa santificación progresiva. Por ejemplo, las Escrituras. La lectura de las Escrituras es un medio de gracia. La predicación de la palabra desde un púlpito es un medio de gracia. Quiero decirle otro, congregarse es un medio de gracia. Congregarse es un medio de gracia. La cena del Señor es un medio de gracia. ¿Por qué un medio de gracia? Pablo, ¿cómo llama a la cena del Señor también? La copa de la bendición. Pero ¿qué cosa mística tiene la cena del Señor? Ninguna. Pero sabemos muy bien que para participar de los símbolos tenemos que estar bien con el Señor. Entonces la cena del Señor nos motiva a una santificación progresiva. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia. ¿Y qué es crecer en la gracia? Justamente esto, aferrarnos y disfrutar de los medios de gracia que el Señor provee para nuestra santificación progresiva. Y eso es lo que quería producir en la vida de Jonás, santificación, pero él rechazó los medios de gracia. Les pregunto, hermanos, ¿es para usted un medio de gracia congregarse? Usted lo va a evaluar, su asistencia lo va a decir.
¿La cena del Señor para usted es un medio de gracia? Su asistencia lo va a decir. ¿Cuánto tiempo está gastando de lectura en la palabra de Dios? Su tiempo con el Señor y la palabra lo va a decir. Usted se conoce más que nadie. Así como Jonás se conocía a sí mismo, usted se conoce a sí mismo y sabe quién es Dios. Si vamos a crecer en la gracia, debemos reconocer que Dios ha instituido ciertos medios para ese crecimiento. Debemos acercarnos a esos medios con ávida expectación y una confianza como de un niño en aquel que les añade su bendición. Pero necesitamos justamente estar contentos y satisfechos en esos medios de gracia. En esos medios de gracia. Por eso, hermanos, Dios emprendió una persecución redentora con Jonás. Usó distintos medios de gracia para Jonás. Pero hasta aquí vemos, no es que Dios fue ineficiente, es que Jonás se endureció. Cada vez que alguien te da un consejo, te da una reprensión, ¿cómo estás con eso? No, estás equivocado. No es así. Pero siempre el mismo mensaje, siempre el mismo consejo. ¿No será acaso que Dios ha comenzado una persecución de gracia para darte cuenta que estás mal, que estás en la miseria como estaba Jonás? Si no lo ves así, la religiosidad endurece. Creo que tendríamos que terminar con la oración de David cuando termina en el Salmo 139, después de haber contemplado toda la grandeza de Dios, su omnipresencia, su omnisciencia. Y él dice en el versículo 23 y 24, Salmo 139, 23 y 24, dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque lo único que David puede hacer es que, conociendo quién es Dios, es dejar que Él haga ese viaje más profundo de su corazón. Y dejemos a Dios que haga ese viaje profundo en nuestro corazón. Porque hay cosas que seguramente ni nosotros nos damos cuenta que están mal. Pero en su gracia nos sacan a luz. Que esa sea nuestra oración en el día de hoy. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Jonás fue un profeta reacio. Pero podemos ver justamente que la gracia de Dios le persiguió. Los milagros de Dios el día a día hay. Jonás aún así no le creyó. Pero Dios también está detrás de nosotros, persiguiéndonos, para que nos demos cuenta y actuemos en arrepentimiento. Aprovechemos los medios de gracia que tenemos, porque nos ayudan en nuestra santificación progresiva. Esto no se hace en casa solo. No se hace con internet y cultos y sermones. Se hace justamente en el cuerpo, medio de gracia. El estudio de la palabra desde el púlpito, medio de gracia. No seamos un Jonás. Seamos un ninivita. Un ninivita. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por habernos dado la vida, habernos permitido venir a tu casa. Gracias por darnos la oportunidad en estos domingos poder recorrer un poco del libro de Jonás. Gracias por
por esta literatura que marca que muestra tu actuar, tu persona, pero también refleja lo mucho de lo que nosotros somos. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en nosotros para que podamos seguir meditando en estas verdades, en estos principios, y que podamos responder, Señor, a consecuencia, que tu grandeza impacte nuestra vida. Y pedimos, Señor, que examines nuestro corazón. Recorre lo más profundo de nuestro ser y muéstranos con tu luz divina, Señor, lo que está mal, lo que no coincide con tu voluntad y tu persona. Queremos crecer, queremos ser santos. Necesitamos, Señor, de ti. En el nombre de Jesús. Amén.